Venimos comentando en este curso que el campo fecha es un campo especial a la hora de crear tablas dinámicas y a la hora de analizar información. Microsoft Excel eso lo sabe y por ello le da un tratamiento especial. Por lo tanto, cuando se genera una tabla dinámica partiendo de una tabla origen en la que hay un campo de fecha, podemos ver que en la lista de campos aparece el campo fecha, pero también aparecen unas agrupaciones por trimestres y por años. Esto aparece de forma predeterminada en la versión 2013 de Excel y con toda probabilidad se mantendrá en versiones superiores. De esta forma, al crear la tabla dinámica, de forma inmediata podemos elegir si queremos una agrupación mensual, en el caso de que agreguemos fecha, por ejemplo, encima de la etiqueta ruta, vemos que aparecen los meses, o también podemos elegir una agrupación trimestral, ahí lo vemos, y por supuesto anual, en el caso de arrastrar la etiqueta años. Pero ahora conozcamos un poco más en profundidad de dónde viene este tipo de agrupaciones. Si hacemos clic en uno de estos años, que bien podrían haber sido meses, con el botón derecho nos vamos a agrupar y vemos cómo emerge un cuadro de diálogo llamado agrupar, en el que se ve con un color resaltado los tipos de agrupación que hay activas. Por ejemplo, podríamos quitar años y trimestres y al hacer clic veríamos cómo cambia la agrupación en la tabla dinámica. Además, en la lista de campos, ahora han desaparecido las agrupaciones de trimestres y años. Solo tenemos la, por decirlo de alguna forma, original, que es fecha. Por lo tanto, para elegir el tipo de agrupación tenemos que tener una de esas fechas seleccionada y con el botón derecho elegir agrupar. También es cierto que podríamos hacerlo desde la ficha Analizar o ficha Opciones en versiones de Excel 2010 o inferiores y desde el grupo Agrupar elegir Agrupar Selección. Por ejemplo, ahora podríamos seleccionar una agrupación por días y deseleccionar la agrupación de meses. También esta agrupación por días es un poco especial porque al activarla vemos en la parte inferior un control numérico que pone número de días. Efectivamente, por defecto, podemos agrupar simplemente por días, es decir, tendríamos aquí una lista de todas las ventas por días. Pero también sería interesante, por ejemplo, en el control de número, elegir 14 días. En este caso se agruparía por periodos de 2 semanas. Vamos a ver un ejemplo. Hacemos clic en aceptar y aquí lo tenemos. Ahora, en vez de meses, vemos que hay agrupaciones de 2 semanas. Es decir, desde el 4 de abril hasta el 17 de abril. Desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo y así sucesivamente. Si volvemos a nuestro cuadro de agrupar, vemos que las posibilidades son muchas. Por ejemplo, si tuviésemos una información con horas y minutos e incluso segundos, también podríamos jugar con esas agrupaciones. También en los campos de arriba vemos que podemos delimitar cuándo empezamos y terminamos a agrupar los datos. En este vídeo vamos a aprender a crear agrupaciones con campos, pero con campos que no son de fecha. Es algo cuyo aprendizaje no va a resultar nada difícil, al contrario, es una herramienta bastante fácil de aprender y utilizar a la vez que flexible. Tenemos aquí una tabla que va a hacer las veces de tabla origen y vamos a insertar una tabla dinámica en esta otra hoja. Vamos a la ficha Insertar, tabla dinámica y en el campo donde hay que seleccionar la tabla o rango, hacemos clic en el selector de rango y seleccionamos desde la esquina superior izquierda, hacemos un clic para seleccionar la tabla. Ahora presionamos Intro y ya podemos hacer clic en Aceptar. Si damos un repaso a los campos de esta tabla, vemos que hay dos campos con un código de cuenta contable. Uno de ellos es el código original y el otro es el resultado de una función izquierda que devuelve solamente los 3 caracteres
empezando a contar desde la izquierda. Después tenemos algo similar con el campo cuenta y después con otro campo que concatena el código con 3 caracteres más el campo de cuenta. Después tenemos un importe original que es el propio de este balance y después tenemos otro campo que se utiliza para invertir el signo de los gastos y aparezcan en negativo. Con todo esto vamos ya a construir nuestra tabla dinámica que va a estar compuesta del campo CODE-nombre que lo vamos a poner en filas y el campo importe2 en valores. Por cierto, se nos olvidaba comentar que también hay un campo referido al mes, pero en esta tabla no lo vamos a utilizar. Una vez llegados aquí, ahora lo que vamos a aprender es a agrupar algunos de estos campos según nuestras conveniencias. Por ejemplo, vamos a agrupar todos los campos cuyos 2 primeros dígitos, empezando a contar desde la izquierda, sean 6, 0, puesto que tienen en común pertenecer al subgrupo de materias primas o mercancías. Así que una vez que los hemos seleccionado, hacemos clic con el botón derecho y después en agrupar. Podemos ver cómo el proceso de agrupación de este tipo de campos, que no son campos de fecha, es distinto a estos últimos. El motivo es que nada más hacer clic en el comando agrupar, automáticamente toda la selección se agrupa bajo un título que en principio y por defecto se llama Grupo 1. Tenemos que recordar que en el caso de las fechas, al hacer clic en agrupar, se abría un cuadro de diálogo donde podíamos elegir el tipo de agrupación, por meses, por trimestres, años, etc. Continuamos con la agrupación de textos y ahora, una vez que se ha creado esta jerarquía, podemos darle un nombre algo más descriptivo y personalizado, por ejemplo, materias primas y mercaderías. Ahora ya podemos bajar y seleccionar, presionando la tecla control, el resto de ítems que queremos agrupar un mismo nombre de grupo. Van a ser estos, hacemos clic con el botón derecho en uno de ellos y después elegimos agrupar. Aquí lo tenemos y vamos a darle otro nombre que va a ser ventas. Como podemos ver, por cierto, se pueden cambiar los nombres de las etiquetas de cada fila, pero lo que no se puede cambiar nunca es el campo de valor que hemos puesto en este cuadrante. Así que con estas agrupaciones que hemos hecho, tenemos la ventaja de que podemos elegir, por ejemplo, esta, y desde contraer, por ejemplo, contraer todo el campo, y este sería el resultado. Es una forma de visualizar la tabla dinámica mucho más cómoda, y con un solo clic podemos volver a expandir todo el campo. También, por supuesto, se pueden contraer y expandir de forma particular algunos de ellos. También, incluso, nos podría interesar seleccionar este nombre de grupo y también este otro nombre de grupo, hacemos clic con el botón derecho y ahora de nuevo agruparlos, con lo cual creamos otra jerarquía a la que podemos poner el nombre de aprovisionamientos. Y si nos interesa en un momento dado, podemos volver a agrupar y tendríamos así una especie de cuenta de resultados resumida. Incluso también podríamos cambiar el orden, o bien a los nombres de los grupos, o bien si expandimos, también podríamos cambiar el orden de los ítems que hay dentro de una determinada jerarquía, haciendo clic en ella y después con el comando ordenar.